Hoy en Punto Rojo, un programa doble y especial. Vamos a tener 2 tandas de familiares de víctimas del 7 de octubre. En algunos casos historias con final feliz, porque han sido retornados las familias, las personas, los secuestrados. En otro caso trágico, la familia Vivas, por ejemplo, van a estar. O también en algún caso familiares que no han podido, que saben que su persona, la víctima ha muerto, pero que no tienen el cuerpo recuperado. Con ellos vamos a hablar de la tragedia del 7 de octubre, del antisemitismo, de cómo viven como judíos y como familiares de víctimas toda la oleada de odio que se ha sufrido. Hablaremos de Argentina, hablaremos del dolor, de cómo se sana, de qué ha significado el dolor compartido, de cómo lo conocieron, de cómo lo supieron, de cómo lo han vivido. Testimonio vivo, testimonio directo, piel con piel, hoy en Punto Rojo. Buenas noches. No sé cómo empezar hoy. Bueno, de entrada, en agradecimiento, estáis aquí. Voy a presentaros para que todo el mundo sepa quiénes sois. Tú eres Adriana Lerman, eres la prima de Matías Burstein, Sí, un joven asesinado en Nova. sí, correcto. Tú eres Lisa Laham, eres la cuñada de Ronit Ruttman y de Roland Sultan, asesinados también el 7 de octubre. Sí. Y tú eres Sandra Vivas, la prima de Shiri Vivas, la familia que el mundo adoptó, o que los buenos del mundo hemos adoptado. Perdiste también a 3 miembros de tu familia. No sé si la pregunta... No sé qué pregunta tengo que haceros. Lo que quiero es escucharos, conocer a cada una de estas personas que hemos perdido, cómo os sentís, qué queréis explicarnos. ¿Cómo era Matías, por ejemplo? Explícanos algo de Matías. Mira, yo estuve en Israel en mayo del 2023, tuve la suerte de visitarlos en Carmiel, donde está mi prima Fanny, la madre de Mati, y ella junto a toda la familia, era una fiesta. Estaba Matías con la esposa, con las 2 hijas, Yami, la hermana, con su esposo, con los 3 hijos. Yo estaba con mi marido, nos quedamos a dormir en una fiesta. Preparó pizza para todos. Y con Mati estuvimos hablando, pero 2 horas sin parar para recuperar el tiempo perdido. Una persona encantadora. ¿Cuántos años tenía Mati? 41 años. ¿Y tenía hijos? 2 nenas, de 9 y 11 años. Una persona verborrágica, sociable, te encandilaba, pero en 2 minutos cuando hablaba con vos. Una persona, pero increíble. No, de esas que se hacen amigos enseguida. Y bueno, nosotros desde chiquitos que somos, además de primos, amigos. Lo digo en presente porque todavía yo, por lo menos, me pasó particularmente que no podía creer, y hasta el día de hoy no puedo creer que no está. La verdad, eso es lo que a mí me pasa. ¿Él fue al Festival de Nova? Él fue al Festival de Nova con su esposa y dejó a sus 2 nenas con los abuelos. Sí. Me acuerdo que al principio, Fanny, la mamá, cuando yo, apenas fue lo del 7 de octubre, yo llamé a toda mi familia, tengo mucha familia en Israel, de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Entonces uno llama a todo el mundo para que están bien, si están bien, y todos estaban bien. Y Fanny no quería contar, porque primero se lo dio por desaparecido. Así que fue terrible, porque fueron 2 semanas de agonía. Tardaste 2 semanas en saber si era un secuestrado o había... Sí. O con la esperanza de que estuviera vivo y escondido en algún lado, hasta el último momento. Y me acuerdo de decirle a Fanny, no entiendo, ¿qué hacía en ese festival? Si vivís en Carmiel, como diciendo, estás lejos. Mi hijo Adriana iba todos los años. Era costumbre que iba al festival a bailar, a festejar por la paz. No era algo casualidad. Es que quizá no lo sabe suficientemente la gente, pero... Era un festival de 4.000 personas. Un festival histórico que además es internacional y siempre está dedicado justamente a la paz. Fueron a matar a la paz. Exactamente, eso fue lo que pasó. Y yo empecé como loca, los gritos, nunca lloré tanto, porque hasta el día de hoy no puedo creer que no está. A mí me pasa eso, no lo puedo creer. Lisa, explícame Ronit y Roland, explícame quiénes eran. Ronit era la hermana de mi marido. Mi marido falleció ya hace unos años de cáncer. Yo estaba en ese kibutz
ese día, o sea, el día anterior, ¿En qué kibutz? en Jolit. Jolit. Estábamos con mi suegra, la mamá de Ronit y de Lalo, mi marido, que fuimos a visitar, porque mi hija también estaba en Israel, estaba haciendo un plan. Un plan de estudios. Un plan de quizás. estudios, sí, de vivencia y de estudio, las dos cosas. Entonces empezaba a estudiar, como eran vacaciones por las fiestas, estuvimos paseando con mi hija y yo, nos juntamos con mi suegra y mi cuñada un día en un spa, y ahí mi cuñada le dijo, mira, te recomiendo que no te quedes en mi casa, porque si te quedas en mi casa te va a costar mucho llegar a Jerusalén el sábado a la noche cuando termine la fiesta y termine el Shabbat, que allá no se viaja, que hay poca disponibilidad. Y esto Además era Sukkot, ¿verdad? terminaba Simchat Torah, que es la fiesta que está transcurriendo también. Y Ronit le recomendó que no se quede en su casa a mi hija. Y mi hija tenía 18 años en ese momento. O sea, me estás diciendo que probablemente tu hija salvó la vida porque Ronit le dijo que no se quedara en casa. Uf. Y mi suegra y yo estábamos también ahí. Habían venido el viernes a visitarnos toda la familia, porque también tengo a mis tíos, a mis primos, tengo mucha familia allá. Mis dos sobrinos, los dos hijos de Ronit y de Roland, estaban con sus hijitos, o sea, éramos un montón despidiéndonos como para celebrar que nos habíamos encontrado. Había sido un mes hermoso. Mi suegra tiene foto con todos sus nietos y bisnietos. El único que faltaba era mi hijo, que estaba acá en Buenos Aires, que no había podido viajar. Y a las 2 de la mañana mi cuñada y mi sobrino mayor nos llevaron al aeropuerto. Mi cuñado Roland estaba pasando una enfermedad, entonces como estaba anémico se quedó, pero se quedó hasta las 2 de la mañana despierto para despedirnos. Y nos dejaron en el aeropuerto y volvieron a la casa. Eran las 6:30 de la mañana, les suena la alarma, cada uno entra a su refugio y mi avión sale de casualidad. Yo salgo con mi suegra de ahí a las 6:37 de la mañana. O sea, tú sales cuando está empezando todo. Yo salgo sin saber nada y es así. ¿Cuándo te enteras? ¿Cuándo sabes alguna cosa? Yo me entero cuando yo tenía escala en Turquía. Sí. Y de Turquía íbamos a San Pablo. Y yo cuando bajo en la escala de Turquía teníamos poco tiempo, entonces me apuro, y ya cuando estamos en el segundo avión, a todo esto mi suegra cumplió este año 85 años. Yo estaba con una señora de 83 años. O sea, entonces cuando llego me conecto, logro tener wifi para avisar que habíamos llegado al segundo avión, que se queden tranquilos. Y ahí recibo un mensaje de mi sobrino menor, que vive en Tel Aviv, que se iba a quedar también a dormir en la casa de sus padres, y como había estado el día anterior durmiendo ahí y ya con nosotras no iba a estar, porque nosotras nos íbamos a las 2 de la mañana, o sea, ya no era que podíamos compartir demasiado, decidió irse también a su casa con su novia. O sea que no se quedó mi hija, no se quedó mi sobrino, no se quedó la novia de mi sobrino. O sea, la tragedia podría haber sido muchísimo más grande. Podría haber sido mucho más grande. Y mi suegra y yo salimos a tiempo. Y cuando llego a Turquía, tengo un mensaje de Tom, de mi sobrino menor, preguntándome si sé algo de sus padres. Me dice que mi hija está bien, que me quede tranquila, pero que no sabían, que mi sobrino mayor, que vivía en ese mismo kibutz, también estaba bien, pero que no sabían nada de sus padres, y que la última conexión del celular de mi cuñada había sido a las 8:08, y si yo sabía algo más. ¿Cuándo supisteis algo? Y bueno, después yo tuve 16 horas de vuelta hasta San Pablo. En San Pablo una hora y media tremendo. Yo a mi suegra no le dije nada, a la mamá de Ronit no le dije nada. Estábamos sentadas en lugares distintos, y cuando llego a San Pablo estoy sentada al lado de dos chicos
que habían terminado el ejército y ellos cuando terminan el ejército Sí, o sea, suelen hacer un viaje y ellos habían decidido hacer ese viaje a América Latina. Y la chica se conecta, empieza a ver las cosas de Instagram y de las redes sociales, entonces llama al padre y habla en hebreo y yo entiendo y corta y ella estaba con un amigo y le dice, no, le pregunta al padre, ¿me estás diciendo que estamos en guerra? Y le dice al amigo, mataron a tal, claro, eran jóvenes, que muchos amigos estaban en Nova y muchos todavía estaban terminando el ejército. Y ahí me dio señal, empiezo a recibir muchos mensajes porque todo el mundo no sabía si yo había podido salir o no de Israel, qué había pasado con mi suegra, cómo estaba mi hija, o sea, era como un bombardeo de mensajes de mucha gente conmovida esperando saber de nosotras. Y me recibo un mensaje de mi hijo que me dice, no hables con nadie que no sea yo, mi hijo estaba acá en Argentina, ve que estoy en línea, me llama y me dice que no sabemos nada de mis cuñados, que seguíamos sin saber, que por favor que la convenza a mi suegra de venir a casa porque no sabíamos lo que podíamos esperar. ¿Cuándo le dices a tu suegra lo que está pasando? Y en realidad nosotras, bueno, llegamos, vino mi hermano con mi hijo a recibirnos al aeropuerto, le contaron a mi suegra que había una guerra, que habíamos perdido contacto con ellos dos. A esa hora ya a mi sobrino, con su esposa y sus 2 hijitos, el ejército los había evacuado, pero seguíamos sin saber y lo que le dice a mi hermano, a mi suegra es, suponemos que perdieron señal, que como se cortaron todas las comunicaciones, seguro está bien y seguro los evacuaron y no se llevaron el teléfono y creíamos, de verdad creíamos que eso, porque digo, no, yo No por lo podíais menos imaginar. esperaba que me digan. ¿Cuánto tardaste sin saber que había? Y a ver, ella eran como las 3 de la mañana de Argentina. Fue ese mismo día. Sí. Y la esposa de mi sobrino, que es una de las que evacuó el ejército, lo llamó a mi hijo. Mi suegra se había quedado dormida porque habíamos estado 20 y pico de horas viajando, o sea, y yo no me había podido dormir, pero terminé cayendo, o sea, y como 1 hora después de estar durmiendo, me despierta mi hijo llorando. Mi hijo mide 1,85 m, es grandote y todo, y estaba sentado en mi cama temblando, no me podía hablar, lloraba, y me decía, y ahí entendí todo, y me decía que él se hubiera quedado solo, se hubiera quedado sin familia, porque ya había perdido al papá, yo estaba ahí, su hermana estaba ahí, la abuela estaba ahí, los primos, los tíos, o sea... y bueno, y ahí nos enteramos que no sé cómo supieron que estaban muertos, pero después tardamos varios días, muchos días, en confirmarlo. En confirmarlo, y después se confirmó de mi cuñada, los hijos tuvieron que ir a dar sangre para que se los pueda reconocer por ADN, porque por el estado de los cuerpos se decidió que ningún familiar vea mejor que no, sí. a sus familiares. Y bueno, y después pude traer repatriada a mi hija, que al principio no quería volver, pero después se dio cuenta que no era vida estar ahí de esa manera, más la pérdida de su tía, más, bueno, todo lo que... de sus tíos. Y bueno, el 17 de octubre volvió mi hija y recién el 20 y pico de octubre los pudimos enterrar. Vía Zoom nosotros acá y ahí los pudimos enterrar. Pero esos días que no supimos tampoco qué pasaba con mi cuñado, porque primero reconocieron el cuerpo de mi cuñada y, todo el proceso. Y él no aparecía. No me lo puedo imaginar porque yo solo he vivido el no poder abrazar a mi mamá cuando murió mi papá. Yo estaba en Miami, me llaman, me dicen papá murió, y esas horas de esperar un avión y esas horas de llegar hasta y no poder abrazar a tu mamá hasta el día siguiente se me hicieron las más eternas de mi vida. No me imagino lo que significa vuestros casos. Y desde luego, Sandra, ¿cómo voy a imaginarme el tuyo? Es difícil de imaginar el 7 de octubre y estos 2 años que transcurrieron son difíciles de imaginar.
claramente. Tuvimos que... Háblame de Shiri. ¿Cómo era Shiri? Shiri viva y su familia que... Shiri, a mí me gusta decirle Shiri Silverman Vivas. Claro. Porque, bueno, Silverman es el apellido que la acompañó 30 y pico de años hasta que se casó con Yarden y adoptó su apellido de casada. Y además también para recordar a su papá, Yossi Silverman, que también fue asesinado junto con Margit, su esposa, el 7 de octubre. También parecida a la historia a la que comentó Adriana, porque José Luis, alias Yossi, y Margit estuvieron desaparecidos 15 días. O sea, yo en un momento tuve 2 familiares desaparecidos y 3 secuestrados. Finalmente, 15 días más tarde, nos enteramos por el análisis forense, pudieron identificar a José Luis y a Margit porque incendiaron sus casas y ellos fueron asesinados, quemados vivos. Yo sé que es crudo decirlo así, pero es lo que sucedió, así que por eso costó reconocerlos. Yo no lo había dicho antes, pero en el previo a la entrevista os he comentado que estuve en Nirosh muy poquito después del 7 de octubre. Aún recuerdo el olor, me quedó grabado y de hecho me impresionó tanto que no pude entrar al comedor de Nirosh donde había habido cuerpos quemados, ¿no? Es algo que a veces uno se queda... Recuerdo un peluche en el suelo con una orejita rota y de golpe eso para mí fue como la metáfora de todos esos niños y de todo ese horror. Pero perdón. No, al contrario. Continúa. Sí, yo te decía que tuve la oportunidad de viajar 2 veces a partir del 7 de octubre. La primera en junio, cuando todavía desconocíamos qué pasaba con Shiri, Kfir y Ariel. Yo tenía la necesidad imperiosa de ir a abrazar a mi prima Dana, la hermana de Shiri, que fue la única de los Silverman que sobrevivió. La única de toda la familia. Claro. Vos sabés que el 6 de octubre, por eso fíjate cómo muchas de las historias se enlazan y son parecidas a las de muchas familias. Porque recién Lisa contaba que el 6 de octubre estuvieron todos reunidos porque como era una festividad de reunión de las familias, en donde todas las familias israelíes normalmente se juntan entre todos para cenar, la última foto de todos los Silverman juntos fue ese viernes 6 de octubre y la sacó Dana, la hermana de Shiri, y ahí está esa selfie del último momento feliz de todos ellos. Y bueno, la verdad que es re loco ver esa foto e imaginarse retrospectivamente que poquitas horas más tarde 5 de esas personas que estaban en esa foto ya no iban a estar más. Así que bueno, por eso digo que mi historia familiar tiene diferentes matices y una tremenda montaña rusa en donde tuvimos que aprender a surfear, porque bueno, pasamos de tener familiares desaparecidos a muertos, después la incertidumbre de esos 16 meses de no saber cuál era el estado de vida de Shiri, de Ariel, de Kfir. Yo digo, es una de las cosas más importantes que aprendí en estos 2 años, porque era un dolor absolutamente desconocido, es el dolor de la incertidumbre, de no saber si tus seres queridos están vivos, si están muertos, y si están vivos, si los están torturando, si los chicos reciben... Hablamos de bebés, hablamos de... Si Kfir recibe su leche, si está con su madre o si apenas llegaron se los arrancaron de los brazos y estuvieron separados. No me puedo imaginar lo que significa todas esas preguntas, meses y meses, porque nos las hemos hecho los que no somos familiares. 16 meses sin respuesta. Es un terror al terror físico, un terror psicológico terrible, que todos aquellos que hemos acompañado a las víctimas del 7 de octubre
La metáfora de los niños vivas ha sido la metáfora de todos nosotros. De alguna manera ha representado el dolor inmenso que significaba toda esta locura, ¿no? Pero a pesar de todo, los que sois directamente familiares, que los conocíais, que forman parte de vuestras vidas, realmente es terrible que te maten a un ser querido, pero que durante 16 meses no sepas si está vivo o muerto, cómo está viviendo, cómo está... De verdad, no sé cómo, ni tan solo te diré, no sé ni cómo vais a recuperar ese trauma tan brutal psicológico que vuestras familias han sufrido, pero en el caso vuestro de una manera terrible. Por suerte recibimos compañía inmediatamente a los 15 días. Bueno, yo no conocía a nadie ni sabía, en ese momento no sabíamos la inmensidad de lo que fue esta tragedia. Entonces ahí empezamos a movernos aquí en Argentina buscando otras familias si estaban en la misma situación. Y así fue como conocí primero... ¿Cuántas familias tuvieron víctimas, bueno, secuestrados o incluso víctimas mortales en Argentina? ¿Cuántos argentinos lo sabemos? Sí, bueno, lo que pasa es que ahora se reacomodaron los números, entonces te decía que yo conocí a la tía de los Cunio, que acaban de ser liberados, a Mirta, a Micaela, la prima de Lior Rudaev, que nos enteramos creo que fueron a los 7 meses, sí, porque en ese momento estábamos en un evento en el Congreso hablando de este tema y ahí Mica no pudo venir porque en el camino se enteró, le confirmaron que su primo había fallecido. No voy a contar su historia, pues la va a contar ella seguramente. Pero bueno, nos conocimos las 3 en ese momento, más o menos durante el primer mes, y también nos acercamos mucho a los amigos de los hermanos Horn. Sí, y también por suerte. Exactamente. Bueno, más tarde se sumaban Adriana, Lisa, en nombre de Matías. El dolor compartido ha tenido un poco más de bálsamo, es decir, vivir toda esta historia de manera compartida, os habéis ayudado mutuamente, ha habido... A mí me pasó que yo no me podía conectar con otros. ¿Tú no podías? No, yo recién ahora estoy pudiendo. Es una de las primeras veces que hablo de todo esto. Wow. Sí, con algunos compañeros de trabajo, con algunos. Sí, saben mis amigos y mi familia, pero yo no pude. Sí, a mí me pasó algo parecido. La verdad que me agarró un dolor tan profundo que también recién ahora estoy empezando a hablar más de esto, porque como te decía antes, a mí me cuesta mucho como entender que no estén. Gente joven, ¿no? Porque era una pareja de 41, 39 años, toda la vida por delante. Las chicas que quedaron huérfanas, que con ayuda psicológica, con apoyo. Mi prima, por ejemplo, Fanny, la madre, tiene una hemiplegia, el marido también no está bien de salud, entonces es muy difícil todo. Y también rescato lo de la selfie, porque cuando estuve, mirá las que son las coincidencias, también nos juntamos todos y la última foto que tenemos de todos juntos es aquella vez que estuve, que Mati sacó la foto. Y también te pasa a decir, ¿cómo puede ser unos meses después y que pase esto, ¿no? Cómo la vida te cambia en un solo segundo y que nadie se esperaba. Porque también tenía familiares acá, en Argentina, familiares de Israel que nos habían venido a visitar, y también, mira, todo coincide, que también lo que costó volver para ellos, ¿cómo estamos en guerra? ¿Qué pasó de un día para el otro? Y lo que costó para ellos volver y lo que fue este trauma empezó la guerra, tenemos que ir a defender el país. Lo que vivisteis fue algo más que una guerra, porque lo que vivisteis en propia carne es la ideología del mal, es la muerte pura. Es decir, ves esas caritas y no te puedes imaginar que alguien las pueda mirar y pueda hacer lo que hizo. Es que es un lenguaje que nosotros no vamos a entender. Es la muerte de la humanidad, eso. Es como un lenguaje totalmente distinto. Entonces, cuando alguien reivindica eso, vuelve a poner el dolor, o sea, la herida que intenta sanar se vuelve a abrir todo el tiempo y está en carne viva. Imagino que estos 2 años
Todas las Sí. campañas en contra, la demonización de Israel que se ha Sí. producido, el desprecio a las víctimas, Tremendo. pues habrá creado un dolor añadido, ¿no? Es que por eso es lo inédito de esto, porque nosotros tuvimos que lidiar estos 2 años no solamente con el dolor de la incertidumbre de no saber qué pasaba con nuestros seres queridos, bueno, en el caso de ellas lo supieron más rápidamente, pero yo esos 16 meses de no saber si los chicos estaban siquiera con su mamá juntos, o los habían separados, o todas esas hipótesis locas que venían a la cabeza de dónde estarían, ¿no? También Pero no te imaginabas que los hubieran matado, ¿no? A mí, no, a mí me de- pasó, bajo ¿eh? ningún Yo punto hasta de el último vista, minuto pensé, no. Fue una sorpresa completa, pero a lo que voy es que además de este dolor, tuvimos que lidiar con la incredulidad de no entender que el mundo no entendiera que está mal secuestrar personas que estaban simplemente durmiendo en sus casas o bailando en una fiesta electrónica por la paz. Kfir fue el secuestrado más pequeño, tenía 9 meses. Cuando fue arrancado, todo el mundo vio el video, que fue el mismo video por el cual yo me enteré que habían sido secuestrados, porque es el video ¿tú te que... enteraste con ese video? Claro, porque mi otra prima lo mandó en el grupo familiar, la foto en realidad. Yo no la reconocía a Shiri, porque se veía una mujer puérpera. Claro, yo, o sea, con las modificaciones de las mujeres puérperas, entonces es como que no encajé su cara con... Entonces, bueno, estaba en modo madre, entonces... No, y aparte la hora, eran las 6 y pico de la mañana, estaban durmiendo, o sea, estaba... No es que... No, la cara de horror de Shiri me no costó tiene grabada mucho, es que me costó justamente asimilar lo que veían mis ojos, racionalizarlo, porque se veía a una mujer envolviendo en una manta a 2 cabecitas coloradas. Entonces fueron varios minutos en que yo pude entender que esa era mi prima y sus 2 hijos. Qué horror. Entonces era como que los primeros días todo el mundo estaba absolutamente de acuerdo con que eso está mal y no había ningún tipo de discusión. En ningún momento me imaginé que después de eso podría haber algún pero. ¿Pero qué? ¿Qué pudo haber hecho un bebé de 9 meses? ¿Nacer en el seno de una familia judía? ¿Vivir en Israel? ¿Un nene de 4 años como Ariel? Os contaré una cosa que me pasó. Y me pasó muy pronto después del 7 de octubre. Yo estaba en Barcelona cenando con unos amigos y delante de mí había un señor que era catedrático de químicas, 2 doctorados, todos éramos gente, bueno, de un cierto nivel intelectual y económico, gente más o menos bienestante. Y apareció el tema, salió el tema. Estoy hablando de hacía 1 mes y medio o 2 meses que había pasado el 7 de octubre, por tanto muy pronto. Salió el tema, empezaron a hablar de Palestina, no sé qué, se giró totalmente la tortilla, yo me enfadé, hablé de las víctimas y de golpe ese catedrático de universidad con sus 2 doctorados me mira y me dice, bueno, ¿y qué te esperabas que hicieran los pobres palestinos? Y yo lo miro y le digo, claro, tiene razón, violar mujeres, secuestrar bebés, es lo único que tenían que hacer, es muy normal. ¿Tú sabes la ruptura que significa para mí, yo creo que para todos quienes tengamos un poco de decencia, que una persona ilustrada, con títulos universitarios, en una ciudad democrática, educado en la democracia, me esté justificando las violaciones, los asesinatos, el ahogo de un bebé en nombre de una causa? Primero, ya nunca más he vuelto a hablar con él, pero para mí fue una derrota como tú bien dices, fue una segunda derrota. La primera es la masacre, la segunda es la locura en la que entra el mundo. Es que ahí es cuando yo necesité preservarme, porque yo me sentía tan vulnerable, con tanto dolor. Primero ayudando a mi suegra a salir adelante. Es una mujer que hubo que... O sea, yo no entiendo cómo se seguía levantando y se seguía lavando los dientes, pero no comía, estuvo en mi casa, que nunca... ¿Está viva uno? Sí, está viva. Bien. Cumplí 85 años y nos encontramos con sus nietos y sus bisnietos, todos en Europa este año en las vacaciones de invierno. Bien. Viajamos juntos y tenemos una foto de todos juntos, con las faltas también, ¿no? Porque el viaje también era muy ambivalente.
porque de mi generación estaba yo sola. No estaba ni mi marido, ni mi cuñada, ni su esposo. Y ella sentía la falta, o sea, sin duda, pero bueno. Y tú me decías que fue ese ambiente el que de golpe te Sí, encerró más y te... porque la sensación de tener que defender algo que no habría que defender y la sensación de vulnerabilidad me era tan fuerte que si alguien me cuestionaba algo yo me sentía como muy atacada, pero que el dolor se me multiplicaba por mucho. Entonces, recién ahora que yo estoy un poquito más armada, siento que puedo salir a hablar y que si alguien va a cuestionar algo, lo único que tengo que hacer es contarle mi historia y que me vengan a decir que realmente hay alguna causa para justificar todo esto. Porque yo ayer tuve una charla en un espacio, en una organización donde habían sacado un mensaje pro-Palestina y alguien de la comisión directiva me dijo no, porque el punto de inflexión fue la ayuda, que no permitieron pasar la ayuda humanitaria. El punto de inflexión sería la masacre. Entonces yo le dije, no leí que en ningún momento esta organización que representa tanto gente judía, no judía, de todas las religiones, porque en realidad es un consejo profesional que no tiene nada que ver con el conflicto en Medio Oriente, que de la gente que estaba ahí y quien publicó todo eso saben muy poco. De hecho, yo siento saber muy poco y tengo identificación y sé y conozco y siempre estudié, pero yo no soy una estudiosa del conflicto. A mí se me escapa. Pero yo le decía, espera, mostrame el posteo que hiciste de la condena a las violaciones, si vos me mostrás este posteo, hablamos. Porque si no, ¿cómo es? La humanidad de un lado sí, del otro lado no. Preparémonos porque además va a haber un proceso de negación, como pasó con el Holocausto. Con el Holocausto. Es decir, de hecho yo creo que es algo que empieza el 8 de octubre, el día siguiente. En Twitter ya empiezan a aparecer... calculamos que más de 40.000 tweets, muchos de ellos bots fabricados por iraníes y por rusos, criminalizando a Israel el día siguiente, convirtiendo a las víctimas en victimarios, en responsables. Y hay gente que está, yo tengo una tipa en España que ha ido a la flotilla negando las violaciones. Ya diciendo, no, pero jamás publicó los videos. Claro, jamás mostró la barbarie. La diferencia con el Holocausto es que en el Holocausto se ocultaba y que cuando iban llegando los aliados, ellos destruían la evidencia. Acá fue al revés, acá es mostrar en videos lo que estaban haciendo. Y a pesar de eso, nosotros creo que sufrimos en este caso como un doble dolor. A mí particularmente, que me identifico con vos, que me sentí muy vulnerable. Por un lado el dolor terrible de haberlo perdido a Mati con su esposa y por otro lado el dolor de este resurgimiento del antisemitismo, de la discriminación, del odio y algo más. Yo pensé hasta el 7 de octubre que Israel era un lugar seguro y perdí en ese momento la seguridad y como yo tenía que era una garantía. Yo sabía que estando el Estado de Israel no nos iba a pasar nada. Entonces a mí en mi interior como que fue un espejo que se rompió. Dije, y ahora no estamos seguros en ningún lado. Y eso hasta el día de hoy me cuesta. Sobre todo porque esa frase dicha en boca de un judío que tiene en su piel muchas pieles de persecuciones. Exacto, muchas cicatrices ya. Entonces, y muchas veces yo le digo a mi marido, no puede ser que ahora vuelva el antisemitismo y otra vez empezamos a tener miedo. Y mi marido me dice, si vos lo investigaste, vos lo escribiste, le digo, pero no lo entiendo, Adriana. Se despertó ese antisemitismo que hubo siempre, pero cuesta porque es un dolor muy fuerte. Pero se despertó algo más, se despertó, mira, yo toda mi vida he formado parte de movimientos feministas. De hecho, fui miembro de la Comisión de Justicia en el Parlamento Español que tipificó la violencia de género. De manera que mi implicación ha sido histórica, ¿no? He estado en los movimientos de lucha de las mujeres iraníes, en la denuncia de las mujeres nigerianas que están siendo tan masacradas, el tema afgano, ¿qué te cuento, no? Yo no podía imaginar, como feminista, nunca en mi vida imaginé
que en mi generación y en mi tiempo viviría un espectáculo de violencia de género tan masivo, tan brutal y tan mostrado, tan viralizado. Es decir, y eso que ha pasado y era inimaginable, porque claro, luchamos por una mujer maltratada, no, esto era un festival del horror de la violencia contra la mujer, violadas de cualquier manera, con manuales de cómo destruirles las caderas, de cómo romper el cuerpo femenino, terrible, pero lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos visto. Y todo el feminismo del mundo ha callado. Yo me he sacado de ahí. Para mí murió el feminismo el 7 de octubre, murió, como ha muerto el periodismo, como ha muerto la ONU, todo aquello que formaba parte de la solidez, que nos tenía que explicar qué estaba ocurriendo, de golpe murió. Y a ti como judía se te rompe primero, te viene el recuerdo de tantos siglos de antisemitismo y también la vulnerabilidad de que Israel de golpe puede no ser segura. A mí me viene el horror de considerar que el mundo no es seguro. Totalmente. Estoy en lo mismo, es decir, Totalmente. a mí no me viene como judía, me viene como ciudadana de un mundo que no entiendo, que me fallan los referentes. Sí, y que desde luego, y de golpe me pongo a luchar por lo que creo que es lo correcto y el mundo me va en contra. Sí. La doble moral. Sí. Es peor que la doble moral. Es, desde mi punto, bueno, la doble moral sin duda, porque una parte muy sustancial, como bien explicabais, hablan todo el día de las víctimas palestinas y de la guerra, nunca de los secuestrados. De hecho, ahora están muy callados. Al final, el no a la guerra debía ser un no a la paz, porque no los oigo, no los oigo. Pero fíjate, el mundo ha dado un vuelco terrible. Si permites, y no voy a callar porque quiero escucharos, perdonad porque me emociono y entonces me viene, pero tú decías, de golpe Israel se convirtió en un país que podía ser vulnerable. Ya no. Ya no. Ya no. También quedaros con eso. Sí, el proceso que inicia Irán con todos sus proxies y que ejecuta Hamás es un proceso de autodestructivo. Los ha matado. Ha matado todo este proceso. Luego veremos cómo se deriva, cómo acaba. Pero los enemigos de Israel, tal como los conocíamos antes del 7 de octubre, estos no están. Si se complican las cosas, serán de otra manera. Irán está de rodillas, Siria ha caído, Hezbollah está destruida. ¿Y qué te cuento de Hamas y Yihad? Que han perdido la mayoría de sus brigadas. Pero hay también, no sé, no vinimos a hablar de política, pero a mí me asusta. Yo estuve en España desde el 7 de octubre. El antisemitismo sí. Y bueno, entonces la sensación de no tener anclaje, de no tener un lugar seguro. Yo solo me refería a que Israel, como Estado que protege a los judíos, vuelve a estar fuerte. Sí. Ahora, que el antisemitismo como fenómeno ha estallado en el mundo a unos niveles... Aquí en Argentina, ¿quién iba a imaginar escuchar antisemitismo del clásico? Quieren dominar el mundo, quieren quedarse en la Patagonia, quieren... Es que ya no es tabú ser antisemita, es como que pues se abrió la puerta y de repente los antisemitas siempre estuvieron, pero tal vez estaban puertas adentro. Ahora de repente esto habilitó a que es cool, que es moderno, que está bien ser antisemita y hasta partidos políticos hacen campañas políticas, en vez de poner la bandera argentina, ponen la bandera de Palestina. Porque queda bien. Porque eso le da votos. Está en la moda. Porque da rédito político. Mira al presidente de España. Sí. Tenía unos problemas judiciales terribles, se pone la kefía palestina y el tipo se convierte en un pequeño héroe. Claro. Ha jugado. Es que todos estos líderes han jugado con la tragedia, de la manera más inmoral. Que ese es el mayor problema, porque yo creo que esto que estamos hablando, en donde los ideales políticos parecen ser más importantes que los valores humanos, tienen que ver con los fanatismos, con los fundamentalismos de personas que simplemente siguen a líderes, a sus referentes políticos, como estamos hablando ahora, y lo único que hacen es escuchar lo que dicen, copiar y pegar las mismas palabras que dicen. Entonces, por ejemplo, si ellos están en contra de un líder político, todo lo que ese líder político avale o sea amigo, inmediatamente ellos van a estar en contra. ¿Se entiende? Entonces no sé si es pro-Palestina, tal vez es anti-Israel. Absolutamente. La prueba es que si tú quisieras estar en contra de países terribles, tienes Afganistán, tienes ahora el lío que hay en Sudán, tienes el problema enorme que hay en el Sahel, tienes Irán.
puestos a decir voy a convertir un país en mi causa y voy a luchar en contra, te voy a dar la lista. No, odian a una democracia que educa a su gente en la democracia y en el amor a la vida y que está luchando con una ideología que grita viva la muerte. Y se quedan con esa parte. Es impresionante. Y que no se dan cuenta que es viva la muerte de todo lo que no sea su causa, por lo cual que el mundo está en peligro. Y eso es lo que me pasó a mí con el 7 de octubre. Los que mataron el 7 de octubre mataron en las Ramblas de Barcelona, mataron en Atocha, en Madrid, mataron aquí en Am, es la misma ideología. Bueno, sería largo de explicar, yo tengo mi pequeña teoría o mi gran teoría porque creo que esto tiene que ver con 3 capas de antisemitismo, la clásica, la islámica, que tiene un peso específico en el mundo. Cuando digo la islámica me refiero a los colectivos musulmanes radicalizados que hay en Europa, por ejemplo, que trabajan también en redes sociales. Y luego el enorme capital de antisemitismo que ha creado la izquierda postcomunista, que ha convertido el tema de Israel en la causa de causas, el tema palestino en la causa y el tema de Israel el demonio de todos los demonios. Y es tremendo porque yo siempre, como le veo mucho más, con las ideas de izquierda toda mi vida. Y la gente que vivía en estos kibbutz, los kibbutzim, justamente la mayoría eran los que estaban a favor de la paz y por eso vivían ahí también, porque vivían sobre el límite. La primera frase que dijo mi suegra cuando se enteró de que masacraron a su hija fue: y mi hija quería la paz. Totalmente, y ellos vivían ahí. Y el festival Nova, era un festival por la paz. Que se podía llegar a la paz, Totalmente. Que se podía llegar a la propuesta de 2 estados. Por supuesto. Mi cuñada me había contado cómo veía que en el país había un montón de cosas que ya de los derechos, de que estaban luchando. A ver, había manifestaciones por la democracia, entonces salían, Crítica al gobierno. Crítica al gobierno, digo, había como todo. Era gente que en líneas generales totalmente. Lo que promovía en el comedor de Niroz, yo tengo una foto que la hice, había una pancarta que ponía: esta tarde, 7 de octubre, manifestación contra Netanyahu. En hebreo, la pedí que me la tradujeran. Ayudaban a los palestinos, ayudaban a sus hijos con alimento, con medicina, incluso les han salvado la vida a varios hijos de quienes los traicionaron después. O sea, no se pueden terminar de entender. Es la diferencia entre una cultura de vida y una cultura de muerte. Cuando tú lees el memorándum de Sinwar diciendo quemarlos a todos, pisotear sus cuerpos, esto, y además, o cuando escuchas a aquel niño que llamó por teléfono: papá, he matado a 5, y el papá diciendo: muy bien, hijo mío, eso es la muerte de la humanidad. Sin ir más lejos, a Sinwar Israel le salvó la vida porque él tenía cáncer y en la cárcel le salvaron la vida. Entonces, él mismo, que fue curado en Israel, fue el ideólogo de esta masacre. Así que es toda una gran paradoja que... ¿Y qué pensáis cuando ese antisemitismo, especialmente este ideológico que se ha producido, lo verbaliza un judío? Porque en Argentina ha pasado, he escuchado a alguna diputada diciendo unas barbaridades terribles, o este otro diputado que dijo: nací en el extranjero, escondiendo el hecho de que había nacido en Israel. Aparte de que el autoodio me parece lo más patético de la humanidad. Yo creo que siempre ocurrió y a mí me produce una indignación terrible. A mí personalmente me indigna mucho y me pasa que yo no tengo medias tintas. Hoy blanco o negro. Entonces a mí me pasa también que no puedo discutir con alguien así. Directamente me aparto porque me enfurece ya como demasiado. Me pone realmente muy, muy mal. A mí me dan ganas de invitarlos a esa gente a que lleven sus ideas políticas de género, de todas las ideas democráticas que dicen defender, que las lleven a Gaza a ver si sobreviven. Contradicción, lo escribí el otro día en un periódico en España, Shlomo Ben-Avi escribió un artículo que decía esta frase que me quedó. Decía: Sinwar nunca podía imaginar que una organización terrorista como Hamas, que tiene la ideología del Estado Islámico, que está en contra de los 2 estados, que solo quiere la destrucción, sería el lema escogido y aplaudido por las izquierdas occidentales. Es una locura, pero está ahí. Estamos en el final, quiero volver a lo emotivo porque nos hemos ido... Bueno, todo es emotivo porque al final vosotros
que erais gente que teníais vuestras vidas y vuestras familias, os ha caído encima la tragedia y el horror de la indiferencia o del odio. Y esto imagino que es muy complicado y muy difícil de llevar. Creo que lo llevamos mal todos los que nos hemos... Pero quiero quedarme con ese punto final de cómo estáis reconstruyendo todo, la memoria, estáis acompañados, la familia está cicatrizando. Explicarme un poquito en qué momento estáis vitalmente. Yo lo que quería contarte también es que nosotros recibimos el apoyo de... AMIA nos ofreció contención psicológica desde el principio. Bien. Y a mí estoy tan agradecida que siempre que puedo la nombro a Marina. Ella es hermana de una víctima del atentado a la AMIA. Wow. Así que ella construyó su propio camino personal con la pérdida de su hermano. Sí. Y ahora ella está acompañando a los familiares que vivimos una tragedia también provocada por el terrorismo. Estuve con ella y con este grupo de psicólogos que está ayudando a los familiares. Estuvieron hace poco, sí, y la verdad me pareció un trabajo extraordinario. Pero es que vuestras... Claro, cuando vemos la tragedia en global es terrible, pero cuando la ponemos en el foco de cada una de las historias, te asfixia, porque cada uno de ustedes ha tenido que vivir la incertidumbre, el dolor, la muerte, la incomprensión. Es una barbaridad, la verdad. Gracias por haber venido. Gracias por contar la historia de ellos. Y en la medida que sirva de algo, no sé, yo creo que hay mucha gente silenciosa que está con vosotros. El ruido es malo y la gente ruidosa hace mucho ruido, pero hay mucha gente que no hace ruido, pero que sí que está ahí. Y yo creo que le vamos a dar la vuelta a esto. Quedaros con eso. Ojalá, qué lindo terminar con este mensaje de esperanza y de fe, porque creo que así como los sobrevivientes del Holocausto lucharon para dar memoria, hoy nos toca a nosotros. Somos la siguiente generación. Yo digo que pareciera ser que siempre hay una generación que nos toca sufrir y dar memoria, y bueno, nos toca a nosotros y para eso estamos, y me gusta este mensaje de esperanza y que de alguna manera se revierta, ojalá de a poco, esto que nos está pasando, el dolor interno por la pérdida de la familia y también el dolor por esta discriminación y el odio que está surgiendo, y que espero que se revierta. Ese es mi mayor deseo. Y que, como vos decías, nos sigue pasando. Yo tengo a mis sobrinos que quedaron huérfanos, son personas grandes, pero que están... hay uno que no duerme hace 2 años, el otro que no puede hablar. Es que el trauma en Israel y en el mundo judío en general va a tardar mucho en poderse sanar. Pero somos muy fuertes. Lo sois. Tenemos la carne, la piel curtida. Y nos vamos a levantar de esta como nos levantamos tantas otras veces. ¿Sabes yo que no soy judía, hay 3 cosas que admiro profundamente del pueblo judío? Son 3 palabras, 3 conceptos. El concepto más fuerte del pueblo judío es Jai, es la vida. No hay ningún pueblo en el mundo que tenga ese arraigo al concepto de la vida como es el pueblo judío, hasta el punto de que es capaz de entregar a 1000 prisioneros por un cadáver para poderlo enterrar dignamente. El segundo concepto que os ha acompañado a lo largo de tantas diásporas, de tantas persecuciones, de tantas matanzas, es la esperanza, Atikva. No me sorprende que sea el himno, ¿no? Y luego la resiliencia. Sois 15 millones de personas en 8.000 millones. Desde que nacisteis habéis sido perseguidos. Sois un milagro. Era Golda Meir que decía, en Israel, para ser realista hay que creer en los milagros, ¿no? El pueblo judío es un milagro. Y a pesar de todo, acaban de dar los premios Nobel y había un montón de judíos entre ellos. Sois pura luz, la verdad. Os agradezco mucho vuestro testimonio y vuestra identidad, porque ha dado mucho al mundo. Gracias a vos, Pilar. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Al final estamos muy emocionadas todos, de verdad. Gracias. Fuerza, Gracias por todo lo que haces. No, a vosotros, de todo corazón. Gracias. A vosotros.
הקטן שלנו. לא, זה מהשמש, זה לא חופקה.